parte del resultado de lo que hacen en la televisión cubana. A ver el Mundial de Fútbol y, bueno, realmente un ambiente bastante animado por parte de la juventud, la pasamos bien. También estamos viendo series, series que ponen, muchas películas. En la televisión está bastante variada este verano. Yo pienso que deberían de aumentar un poquitico más, porque yo vi por lo menos esta semana el periódico que pusieron de las ofertas que hay, pues, además de esta de verano, la semana, y no salían muchas, y la mayoría de las cosas era para niños chiquitos, y nosotros que somos jóvenes también tenemos que disfrutar. Hay algunas ofertas que sí son asequibles, pero otras que no. Pero bueno, esperamos que cada año sigan mejorando. A mí me parece que faltarían más lugares así públicos donde la gente oiga la música y mismo se ponga a bailar. Cuando habla de ofertas no habla de poder comprar cosas con descuento, hablan de oportunidades, y oportunidades para divertirse, para recreo. Le dicen ofertas recreativas, pero eso es básicamente en la práctica lo que significa. Y la queja sobre todo es que hay poco, y de lo poco que hay, no hay mucho acceso para todos. Pero esto no es nuevo. No, esto viene... Nosotros que hemos vivido tantos años en Cuba y después lo que hemos visto, la televisión es totalmente aburrida y ellos deben estar totalmente cansados, agotados de esas mesas redondas y toda esa ideologización que hacen de la televisión. ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una muletilla cuando tú le pones la cámara a alguien, que es el pero bueno. Es decir, si nos fijamos siempre es pero bueno, es que la gente tiene deseos de decir más, pero dice, bueno, pero bueno. Es decir, en ese pero bueno se encierra todo lo que quieren decir y no pueden. Saben que no pueden decir. Sería realista en todo caso llamarle pero bueno al segmento en lugar de Cuba, sí. Dice. Y por cierto, uno dice, bueno, si no hay mucho concierto, si no hay mucho lugar para entretenerse, por lo menos hacer un poco de deporte. Este es otro capítulo, en este caso, hablando de las oportunidades en esa dirección. Tenemos problemas con los gimnasios, por ejemplo, la de gimnasia. La de gimnástica se moja, se reparó pero se moja. Los techos, aquí se repararon y se mojan. Yo pienso que se arregle mucho más, porque todavía no se ha terminado. Estamos en un área que no es la nuestra, es el área de esgrima, que todavía está por terminarse, pero bueno, ya empezaron y estamos todos muy contentos de que haya abierto. Por ejemplo, los aros de baloncesto escasean, hay terrenos de baloncesto que tienen muchas grietas y entonces eso dificulta o imposibilita la práctica correcta del baloncesto. Estas instalaciones no se pueden explotar a toda su capacidad por el problema del alumbrado eléctrico. Y después de las 6 de la tarde ya todo está oscuro y no se puede participar en ninguna actividad física aquí. Todas las áreas, todas tienen problemas. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones de ningún tipo. Los baños que no existen, las duchas que no existen como existían anteriormente, un simple bebedero para esos niños, para los adultos, no está. Los implementos deportivos ni hablar, porque cuando lo dan no alcanzan. Y entonces eso es lo que ha mermado el desarrollo, creo yo, en los combinados deportivos. De verdad que da miedo cuando uno escucha el panorama, ¿verdad? Porque si uno quiere dejar la ropa en el vestuario está destruido. Si quiere ir al baño, bueno, que se las arregle como pueda porque el baño no funciona. Bueno, por lo menos vamos a un buen partidito de básquetbol o baloncesto, como le digo. Ah, pero no están los aros. Son puras ruinas lo que estamos viendo y parece que el país ha sido bombardeado y no sé cómo va a mantener la potencia deportiva. Que por cierto, ha disminuido horriblemente. Por supuesto, y seguirá disminuyendo por estas mismas cosas que vemos todos los días. Hasta hace un año y poco tú estabas allí. Ese era el lugar donde vivías. ¿Cómo se entretenía gente joven? ¿Qué hacen? Yo, antes de hablarte un segundito de eso, yo quería, este programa Cuba, este segmento Cuba Sí, creo que es un poquito más de la estrategia que tiene el gobierno siempre de pan y circo. Es decir, decimos el gobierno, si la gente está diciendo en la calle que hay censura, que no dejan expresar al pueblo. Entonces yo creo que este segmento es como una cosa de vamos a darle este espacito para que la gente piense, para que la población piense que nosotros realmente... Y creo que es una cosa más de queja, pura queja, pero que eso no va a contribuir a... Mucha queja, poca solución. Y en lo que me preguntas, yo creo que sí, que ha habido... también depende de lo que a uno le guste, pero yo creo que sí han abierto como varias... La misma historia, pan y circo, han abierto como varios centros culturales, el Café Teatro Brecht, es decir, el teatro todos los fines de semana prácticamente se hacen estrenos de teatro con bajísima producción, escasísimos recursos, pero digamos que de alguna manera la cartelera teatral está constantemente, es decir, ya hay otro tipo de cosas, discotecas, club nocturnos, cabaret, que o no existen
o los jóvenes, por ejemplo, no tienen el poder adquisitivo para ir a esos lugares. Eso te iba a preguntar, porque ahí dentro del llamado cuentapropismo se han abierto una serie de negocios, pero el problema es que hay que tener dinero para entrar en esos negocios y no todos lo tienen. No, y además son caros, es decir, no es ni siquiera que, bueno, yo no tengo dinero, es que aunque tengas un poquito de dinero, aunque tengas quizás una entrada o un familiar que te mande dinero del extranjero, son bien caros. Incluso los turistas se quejan todo el tiempo y dicen, venimos a un país del tercer mundo, un país subdesarrollado y los precios son de primer mundo. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando regresemos les vamos a mostrar la versión cubana de una piscina. Es algo completamente alucinante y va a dar oportunidad para conversar ampliamente. Y también más adelante, ya en términos de música, esto no tiene que ver con el segmento de la televisión cubana, al contrario, encontramos por ahí material en el que con un rap hablan de la batalla contra el hambre. Ya volvemos. Este programa es presentado por Saudis Toyota, Sedano Supermarket. ¿Qué hacer con el tiempo libre? ¿Qué hacer con el tiempo libre en Cuba? Uno aquí mira las oportunidades que hay, por ejemplo, en el sur de la Florida, y entre las decenas y decenas de posibilidades escoge una o se queda si quiere en la casa, porque en la casa hay mucha comodidad, hay aire acondicionado, hay televisores, hay una cantidad de cosas que damos por descontadas y que muy cerquita de aquí, en un país que se llama Cuba, son lujos. Y en este caso, ¿qué le dicen a la televisión cubana o qué pone la televisión cubana de lo que le dicen en las calles los cubanos sobre cómo emplear el tiempo libre? Eso depende de la persona y el entorno que le rodea. A veces una opción no es solamente ir a una discoteca, se puede ir a un cine, a un teatro. Ahora mismo hay una apertura en cuanto a los mismos negocios, que hay una cantidad extensa de bares en la ciudad, donde los jóvenes universitarios a lo mejor de alguna manera pueden asistir, pero no tienen un salario que respalde esa asistencia. Hay opciones, tú puedes ir al teatro, puedes ir al cine, puedes ir con los socios para cualquier lado. El problema es que están acostumbrados a lo mismo, a música, reggaetón, a fiesta. No, eso no es todo. Uno hace su recreación. Nosotros salimos a cines, a teatro, a malecón, a conciertos. Sí, a los jóvenes siempre nos gusta mucho reunirnos, compartir, salir, no sé, ya sea de día, de noche, venir para aquí, para la 23. También los eventos recreativos, mira, por ejemplo, en el Echeverría el otro día tuvimos lo que se llama los Juegos de Invierno de la universidad y fuimos, eso estuvo bueno, o sea, hay diversas opciones para ir parques, piscinas de esa misma la Echeverría, discotecas. Yo pienso que sí, hay diversidad. Y más allá de lo que significa las oportunidades que tengan y a lo que están acostumbrados, uno se adapta. He visto, trabajando como corresponsal en guerra, cómo la gente toma la muerte de una forma completamente diferente a un lugar donde hay paz. Ve un cadáver tirado allí y cree que es normal. Y en este caso ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, alguien va rumbo de repente a un cine y pasa por ruinas. Sin embargo, y esto me lo mencionaba recién Hanna, alguien deja de ir a Cuba por un tiempo y cuando vuelve, ¿qué te pasó a ti? Mi amiga estuvo 15 años sin ir a Cuba y de pronto empezamos a caminar por la calle Infanta, que además es preciosa arquitectónicamente, y cuando yo la miré estaba llorando. ¿Qué pasó, amiga? Y me dice, es que parece que pasó una guerra por aquí. Es decir, es una cosa horrible. Y para nosotros mismos, es decir, uno se demora un mes en pasar por una esquina y cuando pasas o se cayó o está a punto de caerse. Claro. Es decir, es un país que se está descomponiendo todo el tiempo, no es un problema de años y de décadas. Y al mismo tiempo hay una capacidad para el humor extraordinaria. Definitivamente. Las sociedades, mientras más deterioradas, yo creo que son más proclives al humor y al arte, de alguna manera, porque también hay un desarrollo en el arte, un florecimiento de los artistas. Como un refugio, yo creo. Porque es un refugio espiritual. Yo creo que el problema de Cuba no tan solo es económico, es espiritual. Se ha destruido todo. Es verdad que se vive una economía que parece de posguerra o de guerra, pero espiritualmente el pueblo cubano ya no es el mismo de hace 30 o 40 o 50 años. En cuanto a las aucciones, yo recuerdo cuando era niño, habían 100 cines en La Habana, 50 salas de teatro toda la noche con un teatro fabuloso. Había todo tipo de bibliotecas, galerías, o sea, era realmente una vida intensa, cultural y espiritualmente, aparte de la diversión, de las fiestas y del baile, porque Cuba en música es una gran potencia realmente. Claro. Pero el deterioro de la nación ha conllevado no solo lo económico, sino lo espiritual también. A mí me llama la atención también que estos jóvenes dicen que no solo es fiesta,
Y es como que decir que es la etapa de la vida en la que te toca. Por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón y las discotecas no me llaman la atención, pero reconozco que el 80% de los jóvenes, que sea de los adolescentes, claro, lo que buscan es eso. Claro, es decir, la etapa de la fiesta. Un niño de 15 años, esa muchachita de 15 años, ¿no? Tiene cara de ir a un teatro, de que le gusta ir a un teatro tampoco. Vamos a asomarnos a lo que es la respuesta a esta pregunta. ¿Y las piscinas están deterioradas como para que vayan los niños? Dale. Sí, no, están ¿qué más se tira y me lo bota? Te vas a matar. Bueno, Giovanni, la verdad que estos niños, si se quejan es porque... No, tienen todo lo que podían tener. Por favor, tienen piscina, un gran charco y le llaman piscina. Los muchachos están sublimando la realidad extraordinariamente. Ahora tiene que ver con lo que acabas de decir, de que está acostumbrado a la muerte, a la guerra. Ellos están acostumbrados a la ruina y la pueden disfrutar. Eso es maravilloso. También es la edad. Claro. A mí lo que me da es una tristeza. Sí. Cuando veo esas imágenes, así lo que me da es una tristeza enorme. ¿Qué se puede esperar? ¿A dónde van a llegar esos niños? Es decir, y además no se enferman. Lo cómico es que no se enferman. Es que han desarrollado ahí tremendos anticuerpos. Unos anticuerpos, ellos salen de ahí tranquilamente y dices, es horrible. Una cosa que mencionaba recién a los jóvenes y tus gustos y los gustos de otros jóvenes. Y al mismo tiempo, con todas estas carencias, y hemos recibido 1000 testimonios, pero ¿qué veías en términos de rebeldía, que es otra tradición de lo que significa la etapa juvenil? ¿Hay la rebeldía que uno debe esperar cuando hay tanta carencia, cuando hay tanta limitación, tanto freno? Para nada. ¿O está anestesiada? Para nada. Yo creo que esa es una de las razones por las que yo decidí desistir de Cuba e irme, porque... Precisamente, es decir, al ver esas cosas, yo no puedo pasar por ahí como si nada estuviera pasando y seguir caminando. Es decir, mi facultad, yo creo que afortunadamente, que era la Facultad de Comunicación Audiovisual de LISA, todos los materiales que salían de ahí, que es la muestra de jóvenes realizadores, es decir, realmente todos los materiales que salían eran como contestatarios, rebeldes hasta donde se podía, porque, por ejemplo, en mi mismo caso, el documental de la CDR, que me pongan en la lista, nosotros estábamos haciendo preguntas en la calle y nos paró un tipo de la seguridad del Estado y a nosotros no nos pasó nada. Es decir, nosotros nos montamos al carro y nos fuimos, pero hay un montón de cuentos de personas que sí les ha pasado. Claro. Pero quizás en otra sociedad, quizás es que a nosotros nos ha inculcado el miedo desde pequeños. Claro. Es decir, en otra sociedad la gente se hubiera rebelado, esos mismos muchachos hubieran formado más crisis de la que estaban formando con el documental, con el audiovisual o lo que fuera. Y yo creo que no, que en Cuba es como que nos inocularon cuando nacimos, nos inocularon el miedo, y entonces la gente simplemente desiste. Entonces dicen, bueno, ya, okay, esto no se va a cambiar, esto no se va a arreglar, vamos a seguir y empieza la tendencia a sobrevivir y no a vivir. Claro. Unas imágenes que quiero compartir porque si la piscina es un problema, bueno, están los juguetes, ¿verdad?, para los niños. Pero entonces nos enviaron material que muestra una serie de juguetes y nos contaban los precios de algunos de estos juguetes que están marcados en esa moneda tan especial que es única en Cuba, que es el CUC, que a mí me indigna además porque hay gente que me dice que yo me llamo como la moneda cubana, ¿verdad? Pero no es justo que me digan eso. Como sea, ese precio, por ejemplo, 12.40 o 26.20, pónganlo en perspectiva. 26.20 es casi el equivalente en dólares. Y una persona en Cuba, como promedio, por supuesto, si no está en las altas esferas del gobierno, gana eso mensualmente. Sí. Y hasta menos. Y quizás menos. Y claro. Es el equivalente, entonces, ahora vamos a traerlo aquí. Si eso es el promedio, por ejemplo, acá en Estados Unidos, y voy a bajar el promedio real, vamos a ponerlo en aproximadamente $1.500 mensuales. Promedio, que por cierto es mucho menor de la realidad. Piensa entonces por un instante que va a Toys R Us y que una motito inflable o la pistolita de agua esa cuesta $1.800. Sí. Es inaccesible, exactamente. Es un mundo de horror en el que por eso terminan con esos juguetitos caseros y con esos inventos por los que también son famosos los cubanos. O los padres terminan robando en el trabajo para poder comprarle al hijo un juguetico de 26.20.
Claro. es lo otro, que es la otra tragedia que está sucediendo en Cuba ahora mismo. Y que, por cierto, también el otro día hablábamos de un nuevo récord de remesas a Cuba. Cada vez envían más dinero desde aquí, porque se podrá discutir todo lo que se quiera discutir. ¿Quién le dice a una hija que no le mande dinero a una madre? ¿Quién le dice a un señor que no le mande dinero a su hermano, que no le mande un medicamento a su papá? Y cuando es dinero, ese dinero termina indirectamente reforzando una economía artificial completamente, pero es la única forma que permite que de repente un niño tenga la motito esa inflable o la pistolita de agua. O sea, que yo creo que se está notando una nueva tendencia, es que cada vez se envía menos dinero y más cosas en especie, porque lo que pasa es que los mercados en Cuba están vacíos. Es decir, Claro. no hay Podrás tener el comida, dinero, no pero hay no te desodorante, resulta, no hay nada. y Exactamente. los precios son elevadísimos. Y entonces hay una tendencia a entonces enviar, en vez de enviar los 26.20, envía la pistolita que aquí te cuesta 35 centavos. Y entonces yo creo que esa es una nueva... Y pasa eso, es decir, esta pistolita es para mi sobrino en Cuba. Es decir, no es lo mismo que el dinero, al final es para Fidel. Es decir, a mí me parece que está... ¿Te tocó pasar hambre en algún momento en Cuba? Sí, mucha. Cuando yo era adolescente, era en el momento... Yo creo que en Cuba desde el año 60 empezó la escasez. Yo no creo que ha habido peores momentos, pero nunca mejores. Yo recuerdo en los 60, cuando se nacionalizaron todas las bodegas y todos los comercios, un día antes comíamos de todo y estaba llena la bodega de los sacos de arroz, el jamón y tal, y al día siguiente ellos vinieron por la noche y no había nada, la bodega estaba pelada. Y yo recuerdo eso, desde entonces empezar la escasez y nunca salir de esa escasez. ¿Te tocó pasarla mal en términos de comida en algún momento? Yo creo que, es decir, el único momento en el que ni siquiera fue hambre, pero fue como que ya no podía comer lo que yo mismo me gustaba, fue en la beca. Estuve un año becada en Guira. Dicen que el menú no es nada bueno. Y entonces ahí es desastroso, porque además de que el menú es horrible, las cocineras lo hacen peor todavía. Si tienes unos frijoles, por lo menos hazlo con cariño, ¿no? Y la otra era la higiene. De pronto te puedes encontrar lo mismo una cucaracha en los frijoles que terminan y la bandeja tener un moho de 2 años. Entonces... La Unión Patriótica de Cuba puso en su página un video en el que se le pone música, porque estos son raperos hablando de la hambruna. Caballero, ¿qué se va a inventar hoy? No hay comida. Oye, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué pasa? No hay ganas a la carnicería. El pueblo está muriendo de hambre, a punto de tirarse a la calle. Esto ya no aguanta más, aflojennos la soga cobarde. Mi pueblo muere de hambre, gente agonizando en las calles. No tenemos miedo a hablar, ya no somos ignorantes. Nuestros chamaquitos están creciendo hacia abajo, por falta de nutritivo y alimentos que han faltado. Así con qué intelecto coño nos desarrollamos, así es como vivimos y fue como nos forjaron. El resultado es cada vez más debilitado, sin esperanza ni rumbo andamos desorientados. Solo, duro, ciego está asustado, cómelo, wifi, siente, bajo. Es lo que tiene mi pueblo, hambre, no alcanza el sueldo para nada, hambre, siguen luchando, hambre, que nos den necesidad. Es lo que tiene mi pueblo, hambre, padres siguen estresados, hambre, porque darle a sus hijos, hambre, lo que no le pueden dar. El pueblo está muriendo de hambre, a punto de tirarse a la calle. Esto ya no aguanta más, aflojennos la soga cobarde. Mi pueblo muere de hambre. Termino con una pregunta para ti, Hanna. ¿Qué te ha impresionado más de esta etapa en Estados Unidos? Creo que la sensación de que uno puede llegar a donde quiera, con trabajo, con esfuerzo, pero que sí se puede llegar hasta donde te lo propongas. La novela que soy se llama la que tú escribiste. Sí. La novela que soy, me dice, es una forma de sacarte a Cuba de adentro de alguna manera y ponerla en páginas. Sí, yo creo que fue la manera más fácil de quitarme la carga que traía de Cuba. Felicidades. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos, un placer tenerlo aquí, caballero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Ya regresamos para rematar.